Hola chiquillas, chiquillos y chiquillas, vamos a seguir con el estudio de física mecánica, particularmente con el estudio de cinemática en dos dimensiones. Hasta ahora hemos visto cuerpos que se mueven en una dimensión o en una línea recta. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar cuerpos que se están moviendo en un plano o dos dimensiones. Muchas y muchos se pueden estar preguntando por qué estudiamos cuerpos que se mueven en dos dimensiones y no derechamente cuerpos que se mueven en tres dimensiones. Como dijimos en la introducción a estos videos, movimientos en tres dimensiones en general los podemos simplificar a movimientos en uno o dos dimensiones. Por eso la importancia de estudiar cinemática en una dimensión y en dos dimensiones. Vamos a partir escribiendo los vectores de posición, desplazamiento, velocidad y aceleración. Pensamos primero de manera generalizada en un cuerpo que está ubicado en un espacio tridimensional, como este. Tenemos el cuerpo y podemos dibujar el vector posición a partir del origen del sistema coordenado que propusimos hasta la ubicación del cuerpo. Esto lo podemos escribir como r de t, es decir, la posición del cuerpo en un tiempo t arbitrario va a ser igual a r sub x, es decir, la componente en x del vector r, más r sub y, la componente en y del vector r, más r sub z, es decir, la componente en z del vector r. Esta es una notación alternativa, también podríamos escribirlo como x de t más y de t más z de t, todo esto obviamente en vectores. Estas dos notaciones son equivalentes y en la guía pueden ver otras notaciones más que también son equivalentes. Ahora supongamos que tenemos un cuerpo que está en un plano o se mueve en un plano que vamos a llamar un plano XY, este va a ser nuestro sistema coordenado. Vamos a decir que nuestro cuerpo está en una posición R, o sea, descrito por un vector de posición R, voy a poner R de t porque supongo que este cuerpo se puede mover, y que las componentes de este vector R son R sub x y R sub y. Escribo R sub x de t y R sub y de t porque supongo que si el vector R puede variar en el tiempo, las componentes también pueden variar en el tiempo. Entonces escribimos el vector r de t como la suma de sus componentes r sub x más r sub y. Y también les voy a mostrar esto escrito en esta notación alternativa x de t más y de t. El módulo de este vector r lo escribimos como la raíz del módulo de x al cuadrado más el módulo de y al cuadrado. Quienes no recuerden de dónde sale esto pueden revisar el repaso al inicio de este curso y también la guía. Ahora supongamos que en un tiempo t sub 2 el cuerpo está en una nueva posición que está descrita por un vector de posición r sub 2. Vamos a decir que en un tiempo t sub 1 está descrito por un vector de posición r sub 1 y estos dos vectores se escriben de la siguiente forma. R sub 1 va a ser igual a x sub 1 más y sub 1 y r sub 2 va a ser igual a x sub 2 más y sub 2, es decir, hemos descompuesto cada uno de los vectores en sus componentes x e y. Ahora podemos escribir el desplazamiento del cuerpo, delta r, como la diferencia entre la posición final, r sub 2, menos la posición inicial, r sub 1. Esto viene de lo mismo que estudiamos en cinemática en una dimensión. Y utilizando la descomposición de los vectores que hicimos recién, podemos escribirlo como x sub 2 más y sub 2 menos x sub 1 más y sub 1, y agrupando las x con las x y las y con las y, obtenemos que el desplazamiento delta r es igual a el desplazamiento en x más el desplazamiento en y. Podemos ver que tanto la posición como el desplazamiento fueron descompuestos en sus componentes x e y. Voy a dibujar aquí el vector de desplazamiento. En la guía van a ver más detalles de cómo se obtiene este vector de manera gráfica. Vamos ahora con la velocidad. Recordemos que la velocidad media la escribíamos como el desplazamiento dividido por el tiempo que le tomaba al cuerpo realizar este desplazamiento. Y si recordamos cómo escribimos el desplazamiento en dos dimensiones, podemos escribir esto como el desplazamiento en x sobre el delta t más el desplazamiento en y sobre delta t. Y esto no es otra cosa que la velocidad media en x más la velocidad media en y. Nuevamente descompusimos la velocidad media en sus componentes x e y. Con la velocidad instantánea podemos hacer lo mismo. Recordamos que es el límite cuando el delta t tiende a 0. Y esto es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Escribiendo la posición como r sub x más r sub y o x más y, tenemos que esto es igual a la derivada de x por dt más la derivada de y por el tiempo. Y esto es igual a la velocidad instantánea en x más la velocidad instantánea en y. Nuevamente la descomposición de la velocidad.
Es claro que con la aceleración podemos hacer exactamente lo mismo. La aceleración media la podemos escribir como la descomposición, es decir, aceleración media en x más aceleración media en y, y la aceleración instantánea es lo mismo, aceleración instantánea en x más aceleración instantánea en y. Esto está hecho también en más detalle en la guía y es bueno que lo repasen y lo intenten hacer por su propia cuenta para que vean que efectivamente entendieron a qué se refería esto de la descomposición de los vectores en dos dimensiones. Ahora que ya sabemos escribir nuestros vectores de posición, desplazamiento, velocidad y aceleración, vamos a escribir nuestras ecuaciones de movimiento, ya sea para el movimiento uniforme o el movimiento uniformemente acelerado en dos dimensiones. Vamos entonces con las ecuaciones de movimiento en dos dimensiones. Si recordamos, en una dimensión teníamos la ecuación de la evolución de la posición de una partícula con respecto al tiempo, cuando partía desde la posición inicial x sub 0 con velocidad v sub 0x y aceleración a constante. En dos dimensiones lo que tenemos es una generalización donde ahora ya no es x de t, sino que es r de t, la posición, que depende de la posición inicial r sub 0, la velocidad inicial v sub 0 y la aceleración a, arriba era a sub x, y esto por t al cuadrado. Ahora recordamos lo que hicimos anteriormente, que era descomponer r sub 0, v sub 0 y aceleración. R sub 0 lo podemos escribir como r sub 0 en x más la componente r sub 0 en y, o simplemente como x sub 0 más y sub 0. En el caso de la velocidad inicial v sub 0 la podemos escribir como v sub 0 en x más la componente en y v sub 0 y, y en el caso de la aceleración escribimos a sub x más a sub y. Reemplazando esto en la ecuación de itinerario en dos dimensiones, obtenemos que r de t va a ser igual a x sub 0 más y sub 0 más la suma de las componentes de la velocidad por el tiempo más un medio de la suma de las componentes de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si reordenamos los términos de esta forma, vamos a poder ver que nos queda en realidad la suma de ecuaciones de posición en x y en y. Es decir, y tal como lo habíamos dicho antes, el movimiento en dos dimensiones puede ser descompuesto en dos movimientos independientes, uno en x y otro en y. Otra ecuación de movimiento que tenemos en una dimensión es la de la velocidad del cuerpo en función del tiempo, velocidad instantánea, que la escribíamos como la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y derivando efectivamente la ecuación de posición, lo que obteníamos era que era igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En dos dimensiones lo que podemos obtener es lo que tenemos acá, que la velocidad con respecto al tiempo va a ser igual a la evolución de la velocidad en x más la evolución de la velocidad en y, es decir, v sub 0x más a sub x por t más v sub 0y más a sub y por t. Si recordamos ahora lo que era el movimiento uniforme, es decir, cuando un cuerpo tenía una velocidad constante, es decir, aceleración igual 0, lo que vamos a tener es que de la ecuación de posición en dos dimensiones, solamente van a sobrevivir los términos r sub 0 más v sub 0 por t, y vamos a tener que la ecuación de movimiento es de esta forma. Es decir, es la suma de movimientos uniformes en la dirección x y en la dirección y. Ahora si recordamos el modelo de análisis del movimiento uniformemente acelerado, es decir, con aceleración constante y vamos a decir que distinta de cero para diferenciarlo del movimiento uniforme, tenemos que la ecuación de movimiento es exactamente la ecuación de movimiento que ya habíamos escrito antes en dos dimensiones y que la podemos descomponer, también como ya vimos antes, en dos movimientos uniformemente acelerados en x de t y en y de t. Acabamos de probar que movimientos en dos dimensiones, o sea en un plano x e y, por ejemplo, pueden ser descompuestos por movimientos en el eje x y en el eje y, movimientos que son independientes. Lo que vamos a ver a continuación es un ejemplo de cómo utilizar esta independencia cuando tenemos un movimiento que se denomina movimiento parabólico. Un movimiento parabólico, o también denominado lanzamiento de proyectil, corresponde a un movimiento que se desarrolla en dos dimensiones en que por un lado tenemos una caída libre con un movimiento que es uniformemente acelerado y por otro lado tenemos un lanzamiento horizontal con un movimiento que es uniforme, es decir, con aceleración cero. Ejemplifiquémoslo. Tenemos acá nuestro sistema coordenado en dos dimensiones, vamos a establecer aquí el origen del sistema de coordenadas y vamos a decir que tenemos un cuerpo en ese origen, el que lanzamos con una velocidad inicial v sub 0
cuyo vector forma un ángulo beta con la horizontal. En presencia de la gravedad, que apunta hacia abajo en este sistema de referencia, el cuerpo va a seguir una trayectoria parabólica en el plano. Obviamente lo que nos interesa es saber cómo evoluciona temporalmente este movimiento en el tiempo, y para eso vamos a partir estableciendo las condiciones iniciales del movimiento. Según como planteamos nosotros el problema, tenemos que la posición inicial R sub 0 es igual a 0. Esto quiere decir que X sub 0 es igual a 0 e Y sub 0 es igual a 0. En el caso de la velocidad, sabemos que la velocidad es distinta de 0 y podemos escribir la componente en X como el módulo de la velocidad inicial por el coseno del ángulo, beta en este caso, en X tongo, y la velocidad en Y va a ser igual al módulo de la velocidad, módulo de V sub 0, por el seno del ángulo beta en Y tongo. En el caso de la aceleración, notamos que en Y tenemos la aceleración de gravedad, ¿verdad?, que apunta hacia abajo, y en X no tenemos aceleración. Entonces escribimos A sub X igual 0, o sea, no tenemos aceleración horizontal en el movimiento, y escribimos A sub Y igual a menos el módulo de G en Y tongo. Teniendo esto, podemos escribir las ecuaciones de movimiento. Primero planteamos la ecuación de movimiento en X de t. Esto quiere decir que X de t, la posición en función del tiempo, va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial en X por t más un medio de la aceleración en X por t al cuadrado. Si miramos nuestras condiciones iniciales, vemos que X sub 0 es igual a 0, B sub X sub 0 es distinto de 0 y A sub X es igual a 0. Por tanto, la posición en X solo depende de la velocidad inicial, que es constante, y lo que tenemos es un movimiento uniforme en el eje X. Hacemos lo mismo para Y, escribimos la ecuación completa y ahora miramos nuevamente las condiciones iniciales y observamos que nuevamente Y sub 0 es igual a 0, la velocidad inicial es distinta de 0, y la aceleración, que es constante, también es distinta de 0. Y escribimos entonces X de t e Y de t en sus formas completas. Es decir, reemplazamos V sub 0 en Y y V sub 0 en X. Y observemos ahora que en el caso del movimiento en Y, tenemos ahora un movimiento uniformemente acelerado. En el primer caso, en el caso de X, tenemos un movimiento uniforme en el eje horizontal, y en el eje vertical tenemos un movimiento uniformemente acelerado, que primero es un lanzamiento hacia arriba, ¿verdad?, un lanzamiento vertical, y en cierto punto se transforma en una caída libre, que es cuando la pelota o el cuerpo comienza a descender. Existen dos momentos trascendentales en la evolución temporal del cuerpo. Uno es cuando el cuerpo alcanza su altura máxima, en donde la velocidad del cuerpo es 0 y por lo tanto comienza el descenso, la caída libre. Y el otro instante trascendental es cuando el cuerpo alcanza su posición final en X, que coincide con el momento en que la posición en Y se hace 0 nuevamente. Esto está visto en profundidad en la guía que está aquí abajito, así que léanla y analicen el ejemplo en que se plantea un movimiento parabólico y se buscan la altura máxima y el X final, y también los tiempos asociados a estos dos hechos trascendentales en el movimiento parabólico. Por último, podemos observar que a medida que este cuerpo evoluciona en el tiempo, es decir, que evoluciona en su trayectoria, no solamente cambia su velocidad. Esto lo sabemos porque uno de sus componentes está cambiando, la velocidad en Y está cambiando, por lo tanto la velocidad total del cuerpo debe estar cambiando en el tiempo, sino que también cambia la dirección y el sentido del movimiento. Esto se debe a que la aceleración de gravedad la podemos descomponer en una componente que es tangencial al movimiento del cuerpo y otra que es radial al movimiento del cuerpo, que lo vamos a escribir de esta forma, escribiendo estas dos vectores de aceleración A sub t tongo y A sub r tongo. En la guía profundizamos en esto, pero por ahora voy a decir que la aceleración que es tangencial a la trayectoria del cuerpo es la que origina los cambios en la rapidez de este, mientras que la aceleración que es radial a la trayectoria del cuerpo es la que origina sus cambios en dirección y sentido. Otro movimiento que existe en dos dimensiones es, por ejemplo, el movimiento circular. En estos videos no vamos a ver en detalle el estudio de movimientos circulares, pero esto sí está contenido en la guía que está más abajo.
Otra materia que está contenida en el estudio de movimiento en 2D es la de la velocidad relativa, es decir, qué es lo que pasa cuando tenemos espectadores que están en distintos sistemas de referencia. Esto también está contenido en la guía y no lo vamos a revisar en estos videos, pero es altamente recomendable que quienes quieran profundizar un poco más en este curso vean la guía y vean las referencias que están ahí contenidas. Así terminamos nuestra unidad de cinemática. Ahora vamos a pasar al estudio de la dinámica. Nos vemos.